Bienvenidos a Fotosintonía, hablando desde la perspectiva de la Tierra. Fotosintonía, tu dosis semanal de periodismo y ecología. Estamos de nuevo en Fotosintonía. Estás escuchando a Remo y estoy aquí con mi compañera Mariana. Hola a todos. ¿Cómo están? Espero que bien. Yo me encuentro bastante bien. En este episodio es de la sección de Plantéatelo, que es una sección en la que hablaremos de concientizar sobre temas ecológicos y ponernos a reflexionar sobre nuestra conexión en la Tierra, de las raíces de nuestro planeta. Plantéatelo. Las plantas viven, la lucha sigue. Ok, para esta sección de Plantéalo, el día de hoy vamos a hablar de algo muy interesante, que son los conciertos, ya que sabemos que este año México está lleno de conciertos, y de hecho el año pasado también. Se estima que en nuestro país hubieron 300,000 eventos, de los cuales una gran parte son los conciertos. Esto de acuerdo a un secretario de Turismo que se llama Carlos Joaquín González. Este año se van a presentar conciertos de gente muy importante o muy reconocida, como lo son Lady Gaga, Shakira, Olivia Rodrigo, que pasó la semana pasada, y muchos más. Pero entonces esto nos pone a pensar, ¿qué tan bien o qué tanto mal más bien hacen los conciertos hacia el medio ambiente? Pues ya que se sabe que los conciertos agrupan muchas personas, sobre todo, por ejemplo, el nuevo estadio GNP, el cual abarca aproximadamente 65,000 personas, y dentro de los conciertos pues está todo lo que es el consumo, algunas cosas como la mercancía y todo eso. Entonces, Remo, ¿tú qué sabrías sobre los conciertos? ¿Qué nos podrías decir? Bueno, se sabe bien que dentro de los conciertos se ocupa mucha energía, tanto para las pantallas como el sonido. Incluso también se puede tomar en cuenta el traslado de los fans y también de la banda, que hay mucho de este traslado de avión que incrementa bastante por estos conciertos. Y de hecho hay cifras más específicas de cómo es que hay contaminación debido a los conciertos. La música en vivo genera alrededor de 670,000 toneladas de dióxido de carbono por año, que se traduce porque por cada fan que acude a un concierto se generan 5 kilos de CO2. Y esto de acuerdo a la consultoría ambiental Green Touring Network. Que tan solo en el 2019 133,783,828 personas acudieron a los conciertos más importantes del mundo, lo que habría generado alrededor de 668,919,140 kilogramos de CO2. Y si se toman las cifras del estudio, igual se estima 5 kilos por persona. Esto es bastante interesante porque más que conciertos es por el artista, pero sí llega un poco a dar con este tema. Justamente se hablaba de Taylor Swift, ¿no? Justo. De cómo ella en Twitter fue tendencia justamente por utilizar mucho su avión privado, no únicamente para el traslado de conciertos, porque Taylor Swift, si no me equivoco, tuvo un concierto el año pasado. Sí. Pero sino simplemente para ir de aeropuerto en aeropuerto, pues se utilizaba su avión y pues eso obviamente pues contamina mucho, porque fácilmente pudo haberlo evitado tomando un taxi, usando bicicleta, de muchas maneras, pero sin embargo ella decidió utilizar su avión privado. Sí, ese es como el caso más extremo que hay del tema. Y también normalmente estos datos de Green Touring dice que las actividades involucradas de los conciertos que más contaminan es el 34% del total son los viajes del público. Primero son las emisiones del propio recinto, que son 34% en total, los viajes del público con 33%, la producción de mercancía con el 12%, el hospedaje en hoteles del 10% y el viaje de los músicos con 9%. Y
por supuesto, la promoción del evento con un 2%. Sí, justamente pues eso de que, por ejemplo, aquí que se va a presentar Lady Gaga, por el momento su única fecha es aquí en México, según yo. Entonces eso hace que muchos fans quieran venir aquí a verla. Entonces eso pues obviamente implica el comprar el avión, el tener el hospedaje y todo eso hace que se genere más contaminación. Y justamente pasando al tema de la mercancía, que es un tema pues bastante interesante, sobre todo aquí en México, pues tenemos que, por ejemplo, en los conciertos, aparte de la merch oficial, está todo lo que es, ¿cómo se dice? La merch no oficial, ¿no? Que obviamente es los revendedores no revendedores, más bien vendedores de camisas, pines, tazas, creo que también venden. Yo, por ejemplo, que fui al concierto de Olivia Rodrigo la semana pasada, pude ver que había demasiados puestos afuera, casi todo el recinto del estadio GNP afuera eran básicamente puestos para vender. Y pues toda esa mercancía, yo cuando salí vi que sobraba bastante, o sea, sobraban bastantes camisas. A sobrar muchísimo. Entonces, aquí uno se pregunta, pues, por ejemplo, para hacer simplemente una camiseta, se necesita aproximadamente 2,700 litros de agua. Entonces, pero obviamente no hacen una camiseta, hacen miles de camisetas para vender y no todas se les van a vender. Entonces, uno se pregunta, ¿qué se hace con esta mercancía que sobra? Y pues uno va a pensar, pues la tiran y es más desperdicio, pero curiosamente no. Cuando sobra, a finales de año, cuando sobra toda la mercancía que hay, se vende al final en un mercadito o un bazar, como lo quieras decir, que de hecho está muy cerca del Palacio de los Deportes, está básicamente a un costado, y ahí todo lo que no se vendió se vende a precios rematados, de que una camisa que normalmente te la venderían saliendo del concierto a 400, 300 pesos, ahí las puedes encontrar a 100 pesos. Entonces, se me hace muy buena idea y se me hace bastante que ayuda al planeta hasta cierto punto. Obviamente, de ahí también va a sobrar. Y eso pues ya sí, espero que lo reutilicen y si no lo reutilizan, pues sí, ya es basura. Pero se me hace una muy buena propuesta el agarrar la mercancía que sobró y volverla a vender en lugar de simplemente desecharla. Sí, creo que eso es algo muy común, principalmente en México, con todos estos tianguis de ropa de segunda mano, pero quizá lo que llega a pasar en otros países como Estados Unidos es que mandan esta ropa a otros países, incluso nos han mandado ropa aquí en México para que ya se venda como en segunda mano. Entonces, también puede llegar a ser un problema del origen de la producción masiva de toda esta ropa y de toda esta merch. Sí, eso también es cierto. Pero pues yo creo que es una mejora, ¿no? Porque yo sabía que antes sí tiraban las camisas, yo veía de hecho hay bolsas llenas de camisas tiradas, entonces la verdad es que me hace muy feliz saber que ya se está intentando cambiar eso, ¿no? Pero no solo es únicamente la gente que vende y todo eso, sino también los artistas. He escuchado de algunos artistas los cuales han promovido bastante la acción climática, ¿no? Sí, hay muchos ejemplos. Uno de los más famosos y uno de los pioneros de hacer concientización, principalmente de conciertos, de este impacto ambiental es Radiohead, que impuso el ejemplo en el 2007. Propuso tomar medidas preventivas para evitar la contaminación en sus conciertos y de no lograrlo, cancelaría toda su gira. Así de extremo lo llevó. Y justamente en el 2008 luego cambiaron los combustibles de sus autobuses y la energía para alimentar su equipo de sonido. Y utilizaron sistemas de iluminación que economizan la energía. También se transportaron en tren o en barco en vez de avión y también estaban usando materiales reciclables. Radiohead también impulsaba a sus fans a que usaran el transporte público y compartir sus vehículos cuando se trasladaran para asistir a los conciertos, que es justo lo que decimos, que es uno de los mayores impactos por ser tanta gente la que se transporta. Sí, pues simplemente, pues por ejemplo aquí el estadio más grande es 65,000 personas. Sí. Es demasiada y muchos sí se van en metro, pero justamente también eso de que cierran el metro a tal hora les impide a muchos el usarlo y el tener que acudir ya sea a taxis o ya sea Uber y pues eso sí obviamente contamina.
Igual me recuerda a cómo la gente estaba diciendo que deberían poner los conciertos más temprano por este tema del transporte. Sí, justo. Que incluso ya en México es un poco peligroso ya transportarse por transporte público a cierta hora, como a las 10 p.m. o todavía más tarde que llegan a acabar los conciertos. Sí. También otro de los pioneros es U2, que en su tour 360 grados en 2009 tenía una página para calcular sus emisiones y que también los fans podrían seguir su camino por la guía. También se le daba la opción a los fans de pagar un sobrecoste por la entrada para apoyar proyectos verdes. Y en otras presentaciones usaron los vasos reutilizables, que tenían como un vaso de bebida, un vaso de plástico decorado con el logo de este tour, que ahorita probablemente es muchísimo más común, pero esto fue en el 2009, entonces era como los pioneros de decir, oye, no hay que utilizar tantos vasos que se vayan a desechar, ¿sabes? Sí, justamente la venta de alimentos y de bebidas, aparte de que les suben los precios exageradamente, Sí. pues saliendo del concierto hay mucha gente que la tira, o sea, te venden la botella y hay mucha gente, uno, que no la recicla o dos, que simplemente la tira o la deja ahí. Entonces, ahí se nota un poco el cómo los conciertos, pues aunque no queramos, a lo mejor es del mexicano, o no sé si sea como algo nuestro, pero sí somos muy, somos mucho de dejar la basura ahí cuando acaba un evento, pensando, pues ya vienen los de limpieza y lo van a limpiar. Eso sí. Uh-huh. Y por ejemplo también pasa mucho en los festivales, que en los festivales si tú vas a Corona Capital o Lax Ceremonial, que tú quieras, te puedes encontrar mucha basura tirada. En realidad hay mucha gente que deja la basura tirada y esa basura se podría recolectar y reciclar de otra manera. Sí, es que, bueno, sí, faltan como contenedores para guardar tanta basura con este tema. Y en México, pues, ya mucha gente está acostumbrada a que igual lugares muy, muy concurridos como el centro haya basura tirada y eso, pues, la verdad que no está bien. Sí, y de hecho es muy curioso porque U2 es un artista justamente de los primeros que ha intentado hacer todo este cambio ecológico y él es muy, ¿cómo decirlo? O sea, su banda es muy especial a la hora de prestar canciones, ya sea para películas y eso, y se me hace muy curioso que salió en Sing 2, porque Scarlett Johansson le comentó algo sobre que iba a ayudar a una parte sobre la ecología. No sé exactamente cómo, pero es muy curioso porque salió en Sing 2. Ídolos. Ídolos. También creo que es uno de los ejemplos más famosos, el de Coldplay, que en el 2019 logró reducir en su tour, o bueno, en el 2019 lo que pasó es que había suspendido su tour porque quería buscar alguna manera de reducir sus emisiones lo más posible. Y esto de nuevo lo retomó en el 2021, 2 años después. Bueno, 2 años después ya de pandemia, que anunció el Music of the Spheres World Tour y compartió que esta gira pone en acción todo el trabajo de los integrantes de Coldplay para realizar una mejora con su vínculo con el medio ambiente. Desde el uso de energía solar en sus instalaciones, alrededor del estadio y cuando es posible en explanadas exteriores, además que la banda decidió utilizar la energía cinética a su favor para instalar pisos cinéticos en ciertos lugares alrededor del estadio, y también veía que ponían bicicletas en sus conciertos. Eso está bastante bien, eso la verdad es que está muy bien, nada más que ahí sería interesante saber cómo funciona, o sea, se prestan, se rentan, o sea, estaría interesante, pero me parece una muy buena propuesta. Sí, los mismos fans impulsaban las bicicletas y ayudaban a que generara energía, pues toda esta energía y impulsara pues el escenario. Estaba muy padre. Ok, muy interesante. Aparte yo creo que como fan has de sentir muy padre, no sé, me recuerda cuando los niños ayudaban con las bicicletas a prender el árbol del árbol. Justamente, sí. No sé, se me hace una genialidad, la verdad. Y también otra artista que usó esto de los paneles solares fue Billie Eilish en Lollapalooza del 2023, que los sistemas de baterías de emisiones tenían de emisiones cero, se alimentaban parcialmente en su propio
espectáculo con esto de estos paneles solares de Override Energy Solutions. Servía como una demostración que las tecnologías limpias pueden ser incorporadas en estos conciertos y que aunque sí es un esfuerzo extra, creo que es un esfuerzo que vale bastante la pena. Ok. ¿Eso fue en dónde? En Lollapalooza, ¿no? 2023. Y también en otro de sus conciertos, en el 2022, presentó imágenes de desastres naturales para la concientización de todos estos problemas ambientales. O sea, no solo es, el principal trabajo es el de tratar de reducir emisiones, pero también está bastante padre esto de querer concientizar, ¿sabes? Justamente, hablando ya de otro artista que no íbamos a mencionar, pero es mi artista favorito, que se llama Hozier. Si no lo conocen, Sí. búsquenlo. Él tiene una canción en su nuevo álbum de On Her on Earth, el cual se llama Empire Now. Esa canción básicamente habla sobre el cambio climático y cómo nosotros mismos, en la búsqueda de nuestra ambición por la riqueza, hemos destruido el planeta. Y justamente el video musical muestra todo lo que hemos hecho, el cómo se han secado ciertas partes del mundo, el cómo están pasando bastantes desastres naturales. Entonces, me parece muy relevante el cómo los artistas ahora están impulsando a las personas a actuar sobre el cambio climático. Y la verdad es que me parece muy bien, y sobre todo porque es mi artista favorito. Sí, sí, hay muchos artistas que han hecho canciones también para concientizar todo este tema del medio ambiental, y hay unos bastante comprometidos, como lo que fue el caso de Coldplay. Y otros dos ejemplos más que me gustaría mencionar es Pink, que fomenta donaciones a iniciativas ambientales, y Maroon 5, que lo que hace es una ecovila. Ellos hacen como esta villa para concientizar a sus fans sobre todos estos temas ambientales. Esto normalmente se da fuera de sus conciertos. Ok, a ver, yo no tengo como mucha idea de qué es la ecovilla. ¿Me podrías a lo mejor explicar un poquito más sobre eso de Maroon 5? Pues es básicamente como puestos en los que andan hablando de distintos temas ambientales y en donde también se presentan proyectos sustentables para que los puedas apoyar ahí directamente. Ah, ok, está bastante bien. Sí, a mí se me hace algo muy bonito. Sí. También como que los artistas usen la voz que tienen para impulsar estos proyectos que les falta que los alcen, ¿sabes? Sí, justamente ahorita lo del cambio climático, pues aunque ya ha tomado bastante relevancia y eso es bastante bueno, todavía siento que falta mucho por hacer, y sobre todo en eventos masivos, ¿no? Como lo son los conciertos, a lo mejor otro tipo de actividades al aire libre, donde normalmente es un poco más difícil, por ejemplo, el checar dónde tirar basura, o el ver que nadie más esté tirando o contaminando. Sí, otro tema que me gustaría mencionar de todo esto de los conciertos son lo que son los conciertos en la playa. Yo creo que igual mucha gente va a decir, qué padre, o sea, sentir ahí la brisa del mar y todo eso, pero llegan a ser los más invasivos en este tema ambiental. Porque involucran mucho con interrumpir la flora y la fauna, porque cuando es en la ciudad sabes que está es en una área ya concurrida, ya urbanizada, pero cuando es en la playa estás invadiendo en un área que todavía se podría considerar un poco virgen de esto, o un lugar que como humanos hemos protegido para que no sea tan invadido por esta urbanización. Entonces también principalmente el sonido es el que más irrumpe en esta hábitat que hay de los animales que están cercanos, incluso de los peces, o incluso ahí la contaminación o cuando se tira basura ahí es todavía peor, hace un impacto muchísimo más grande porque entra en el mar y entra en la arena. Entonces es algo bastante invasivo y que yo creo que ya no deberían de hacerse de plano, o deberían ya han habido al menos de regulaciones aquí en México como de protección a las tortugas, pero yo creo que ya deberíamos dejar eso en el pasado. Ya sé que es una experiencia que sería muy padre de vivir, pero no creo que valga la pena por las consecuencias
consecuencias que puede tener. Sí, justo algo que me pregunto, que no sé si sabrías, es el impacto, además de obviamente toda la basura que se va y se tira, el impacto de las ondas, ¿no? Porque tenemos estas Sí. bocinotas que obviamente son para que la gente escuche mejor, pero no sabemos si la frecuencia o las ondas impactan a los animales. O sea, no sé si hay estudios, no creo, la verdad, pero si hay sería ver el cómo está afectando eso a los animales, porque no creo que no afecten. Deben afectar hasta cierto punto, yo digo. Sí, de hecho, de lo que investigué, me parece que sí hay estudios de ello. Dice que como los pájaros, peces y demás aves y criaturas marinas se ven obligados e impulsadas a modificar sus patrones de comportamiento. Una contaminación sonora y también lumínica de estos conciertos, cuyos efectos pueden van de más y peor para estos animales. O sea, que modifiquen sus comportamientos hace que modifiquen todo el ecosistema, ¿sabes? O sea, crea un desbalance. Todos los animales impactan en la supervivencia del otro, como nos los han enseñado en biología. Sí. Entonces, yo creo que tenemos que tomar conciencia y que haya más regulaciones en este tipo de asuntos. Como por ejemplo que ya hay más regularizaciones ambientales en el tema de construcción. También creo que debería hacerse más en eventos, al menos en el TEC. Ya han aplicado a muchos, pero esto de conciertos creo que todavía hay gente que no lo ha atacado tanto. Sí, no, justamente los conciertos deberían ser bastante conscientes de lo que producen, porque por ejemplo todo lo que hemos discutido que hace bien, por ejemplo lo de Coldplay, lo de Billie Eilish, lo promueve el artista, pero no lo promueve, por ejemplo, los organizadores, el evento, no. Entonces es justamente ya empezar a darle un poquito más de responsabilidad a, por ejemplo, aquí en México, sin mal no me equivoco, quien organiza esto es OCESA. Es la empresa, o sea, Ticketmaster es la distribuidora y OCESA es los organizadores, pues decirle a OCESA un poco de, oye, a lo mejor no estás tomando suficiente acción para combatir el cambio climático, estaría bien que pusieras ciertas regulaciones, que aumentaras el número de basuras, o el que pusieras, porque no sé, o sea, el número para tirar la basura. El número de basuras. El número, donde los botes de basura. Pero también, por ejemplo, yo no he visto que haya mucha separación entre inorgánico, orgánico, reciclable. Porque según yo, por ejemplo, en el estadio GNP, nada más hay dos. Orgánico e inorgánico. Entonces también a lo mejor el poner el reciclable, el de plástico, el de metal, estaría bien. Yo creo que sería una buena opción. Sí, ya para finalizar, queremos mencionar a Green Touring, que es una organización alemana que ya se ha mencionado que hizo esta estadística de cuánto contamina exactamente los conciertos, que creó una guía para músicos de todo el mundo para que aprendan a compensar la huella de carbono. Esta se hizo en el 2016, inspirada por la acción de la banda justamente esta de Radiohead que hizo en el 2017. La cual propone tomar en cuenta el consumo de productos locales, un itinerario de viaje ecológico y promover la responsabilidad ambiental con los fanáticos. O sea, que tomaron todos estos ejemplos de estos artistas y lo pusieron en una guía clara para que se pueda replicar con más facilidad. Yo creo que es algo que sería bueno que todos checáramos, también nosotros como público. Sí, justamente también el público tiene una gran responsabilidad a la hora de, por ejemplo, a lo mejor llevarte tu agüita que compraste para volver a reciclar, o a lo mejor llevarte un termo y ya con agua, que luego lo malo es justamente, por ejemplo, los conciertos luego no te dejan pasar termos. Sí, es que todo es capitalismo, Todo te es digo. pero todo es capitalismo, pero bueno, pues creo que ya llegamos al fin de este programa, bastante Sí. interesante. Sí, muchísimas gracias por escucharnos. Recuerden que pueden oírnos por TuneIn y Radio Garden. Y si se perdieron de nuestros episodios anteriores, recuerden que también estamos en YouTube como Ecotivista, que somos un grupo estudiantil de periodismo, y en Spotify como Fotosintonía. También quiero recordarles que sigan sintonizando con nosotros en Conceptos Radial, porque hay otros programas muy padres como el de Shot de Salud. Sí, justamente, vayan a oírnos a todos. Sí. Bueno, pues muchas gracias, muy buena tarde y nos oímos después. Esto fue
Fotosintonía. Seguimos sembrando el cambio.